Hola, un abrazo muy grande para ustedes. Bienvenidos a esta quinta sesión de este seminario virtual de Colombia Crisis Política. Siempre es un placer y un gran orgullo poder compartir con uno de los mejores grupos que he tenido la oportunidad de coordinar en este proceso de aprendizaje. Bueno, sean todos bienvenidos. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que pareciera ser trivial, pareciera no tener mucha importancia, pero que en realidad es la base de todo el sistema político colombiano. Y es los derechos humanos. Precisamente hablando de la constitucionalización de los derechos en Colombia, hemos venido haciendo un recorrido introspectivo, es decir, del exterior hacia adentro, ¿sí? Y vamos a desembocar en este momento nuestras teorías y nuestro aprendizaje hacia la Declaración de los Derechos Humanos y cómo ha sido su impacto dentro del sistema social o el fenómeno social en nuestro país para cerrar este tema finalmente de los derechos en Colombia y empezar a hablar un poco sobre paz. Pues bien, nosotros sabemos que mm, los derechos humanos tienen un contexto histórico bien interesante. Los derechos humanos son un fenómeno que heredamos de la Revolución Francesa. ¿Y por qué de la Revolución Francesa? Porque recordemos que fue en Francia que tuvimos la primera transición de un régimen monárquico, es decir, un régimen político donde un rey gobernaba, pero en esa autoridad, en esa figura de autoridad, no solamente se administraba, sino que también se judicializaba y se hacían las normas. Entonces, esa concentración de poderes a veces excedía, digamos que el límite o la capacidad de ejercicio y podían presentarse vulneraciones o afectaciones a los derechos, lo que abalanzó a grandes movimientos, ¿sí? A oponerse al sistema monárquico o a la corona, que finalmente terminaron en una transición o en un cambio de sistema de la monarquía a los parlamentos, ¿sí? Los parlamentos eran un grupo de personas elegidas democráticamente por el pueblo, ¿sí? Para disertar y para tomar decisiones. Y ese sistema, pues que en la Europa de la Edad Moderna, pues operó muy bien porque recordemos que en 1789 no solamente estábamos haciendo la transición de la corona a los parlamentos, sino que también se estaba fortaleciendo la figura de los estados nacionales, es decir, aquellos estados ya delimitados, ya demarcados como uno los ve en el mapamundi, ¿sí? Lo que implicaba de fondo que ya habían fuerzas establecidas, ya había un sistema consolidado, pero que con la transición de la monarquía a los parlamentos, pues entonces se vino a mejorar el sistema político al punto de evolucionar a lo que conocemos hoy en día como los estados de derecho. Y esos estados de derecho pues no eran más que una figura de poder basada en la democracia, ¿sí? Y que funcionaba como elemento garantista de esas libertades y esas eh, prerrogativas, por decirlo de alguna manera, de todas las personas que vivían en ese territorio. Entonces, un sistema de poder basado en la defensa de derechos y basado en un régimen democrático, ¿sí? Ese sistema de Europa, entonces, muy pronto llegó a América, ¿sí? Y los grandes movimientos revolucionarios de nuestro país, por ejemplo, en la época, ¿sí? Hicieron que el movimiento independentista tomara fuerza y finalmente en 1810 se firmara el Acta de Independencia de Colombia hacia la corona española. Ese hito marcó la historia de los derechos humanos porque a partir de allí, entonces hay otro fenómeno internacional que empieza a permear el contexto de los derechos y es en 1776 con Estados Unidos, porque entonces ya se empiezan a hablar de expansión y libertades, ya habíamos hablado de esto cuando tocamos el tema de la globalización, ¿sí? Y el contexto de la paz y la guerra respecto de Colombia frente al mundo. Entonces, como en 1776 Estados Unidos habla de la expansión, de la importancia de la expansión y de la consolidación del poder, pero ese poder cómo entra a fortalecer las masas y entra a promover una serie de libertades que en realidad no fueron tan de fondo porque fue el mismo Estados Unidos el que acabó con las negritudes de su territorio, ¿no? Pero que traducido o implementado en las demás naciones de Centro y Suramérica, pues generaron un fenómeno bien interesante
que se denominó constitucionalización. Es decir, fue tanta la influencia del Gigante Verde en esa época y del movimiento independentista y de transición de la corona a los parlamentos de Europa, que esto generó una gran chispa de creatividad que finalmente le permitió a los estados americanos consolidarse en torno a una garantía de derechos. ¿Sí? Que posteriormente, pues por supuesto, de acuerdo a su historia patria, pues habrán adoptado y habrán recogido en sus constituciones, porque pues esta es la característica principal de un Estado, las constituciones. Hablemos entonces de nuestro país. Nuestro país entonces logra la independencia fortalecido o instado por el movimiento americano y por la transición al Parlamento de Europa, que tuvo un efecto bien interesante. Y entonces se expide la primera constitución en 1821. Esa constitución ha tenido 13 enmiendas, 13 modificaciones, hasta llegar al hito histórico más importante en el tema de derechos humanos, que todos lo conocemos, que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1948. Esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, digamos que también fue el producto de un fenómeno histórico, y es el de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Qué tiene que ver la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Recordemos que los países aliados de Asia y de Europa entran en guerra precisamente por conflictos de poder, ¿sí? América, muy subyugado al Gigante Verde, entonces tiene que moverse por donde Estados Unidos empiece a tomar partido en estas crisis políticas, y por supuesto Estados Unidos pues empieza a tomar partido, y eso empieza a tener unas implicaciones no solamente económicas, sino también políticas y sociales para Colombia. Total, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial lo que podemos rescatar es que después de la Segunda Guerra Mundial los estados se reúnen en una gran asamblea, ¿sí? Que fue lo que catapultó, entre otras cosas, a la Organización de Naciones Unidas como promotor de la articulación y de la comunidad internacional. Deciden reunirse y repensar el tema de las libertades y los derechos, porque hasta 1948 las libertades y los derechos eran solo teorías, filosofías, ideas, ¿sí? Pero no tenían rigor, ¿sí? No tenían fuerza, y no tenían fuerza porque no se expresaban en normas jurídicas todavía. Sí, claro, nuestra constitución desde 1821 y hasta la constitución de 1886, que fue la previa a 1991, pues por supuesto que tenía unos derechos, ¿cierto? Pero derechos basados en ideologías, ideologías liberales, ideologías nacionalistas, ideologías socialistas, ¿sí? Una serie de derechos basados en teorías. Hasta que finalmente estos estados deciden volver esas ideas, esos pensamientos, normas jurídicas, ¿sí? Y entonces se expide la Gran Carta o la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1948, allí en Nueva York, un 10 de diciembre. Lo que ustedes están viendo en la imagen son la compilación de los 30 derechos o las 30 garantías o virtudes humanas. Se les llama virtudes humanas porque los derechos humanos son inherentes o son íntimos al ser humano precisamente porque nacen con él, mueren con él, y el ser humano tiene derecho a ellos por el hecho de ser persona humana. O sea, son intransferibles, son innegociables, no se pueden soslayar, no se pueden violar, y funcionan como un límite al ejercicio de poder del Estado. Es decir, el Estado no puede trasvasar o traspasar esa libertad porque es que nace con el ser humano. Por eso se llaman derechos humanos, ¿sí? Por supuesto, cuando los derechos humanos nacen, pues nacen como una idea novedosa, ya se vuelven normas jurídicas, y cada país que hizo parte de esa gran convención allí en Nueva York el 10 de diciembre de 1948, entre ellos Colombia, decide adoptar estos derechos y hacerlos cumplir en su respectivo país con el fin de que haya una universalización de los derechos humanos. Colombia no entra a aplicar esto hasta 1991 con la constituyente del 91, de la cual devino nuestra constitución, no entra a recoger estos derechos, ¿sí? Finalmente, entonces, se aprovecha la oportunidad y estos 30 derechos se recogen en los artículos 11 al 41, que ustedes ya conocen como los derechos fundamentales, que ese fue el gran aporte de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, las ideas internacionales, pues siempre muy marcadas y muy dependientes de su contexto cultural, porque la cultura siempre ha sido relevante y trascendental en este proceso. La cultura indica la forma como el ser humano piensa,
¿sí? Entonces, inclusive en 1948 se habló de la idea de género. Entonces, no había solo que hablar de los derechos del hombre y del ciudadano, sino de los derechos de la mujer y de las ciudadanas, ¿sí? Lo que pasa es que la concepción filosófica de los derechos humanos no tiene género, y esa es la tesis que debemos respaldar, porque la idea del género hoy en día se está desdibujando al punto de volverse segmentarismo. Es decir, no hay necesidad de identificar si se es hombre o mujer, ¿sí? Para tener o no mejor derecho, porque los derechos son de todos, independientemente del género. Dice el artículo 13 de la Constitución que todo el mundo tiene derecho a la igualdad independientemente de su raza, sexo, condición, estirpe, nacionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, los derechos humanos no tienen sexo, no tienen nacionalidad. Pues bien, se recogen entonces en 1991 y se empiezan a vivir, se empiezan a disfrutar, se empiezan a gozar y también se empiezan a ejecutar o a ejercer, de modo que también vienen los conflictos o tensiones políticas y sociales internas por la garantía de esos derechos, y estamos hablando de las guerrillas. Entonces ya nos empezamos a meter a un tema bien interesante con el que vamos a cerrar el curso, que es el proceso de paz. Entonces empezamos a aplicar y a ejercer esos derechos, pero el movimiento revolucionario que inició con una idea de reforma agraria y que empezó a tomar fuerza por disidencias, por rebeldes sociales instados o abocados y financiados por el narcotráfico. Entonces se abalanzan a movimientos guerrilleros que finalmente empiezan a enervar el conflicto porque le imprimen terrorismo a su militancia. Al imprimir el terrorismo a su militancia, empezamos a hablar de víctimas del conflicto. Y de esas víctimas del conflicto, entonces empezamos a hablar de los hechos victimizantes que son ejercidos por estos grupos y que ponen en riesgo estos derechos humanos que están viendo aquí. Entonces empezamos a hablar de fenómenos como el desplazamiento, fenómenos como el homicidio, fenómenos como eh, el despojo, fenómenos como la violación, ¿sí? Entonces, tantos fenómenos producto de la guerra que tuvo una evolución histórica de unos 60, 70 años tal vez, ¿sí? Y que fue optimizada, potencializada por los grandes líderes del narcotráfico en el país en su época, entre los 80s y los 90s, pues finalmente generaron una crisis social en torno a la vigencia de estos derechos humanos. La verdad es que en el 2016, ya con la firma de los acuerdos de paz, un tema muy de moda, ¿sí? Se logró rescatar algo bien importante. Y es que en el entorno o contexto de los derechos humanos hay que hablar de paz, ¿sí? Y se entendió la paz no como un fin, sino como un medio. Entonces, la paz como valor imperante, ¿sí? Constituye la sumatoria de la garantía de todos los derechos humanos, porque si el ser humano pues tiene garantizados sus derechos, vive en paz, ¿sí? Derechos como la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la tortura, el reconocimiento de su personalidad, el asilo, la vida, la propiedad, la prohibición de las detenciones arbitrarias, la nacionalidad, la igualdad, la salud, la educación, etcétera, en sumatoria constituyen la paz. Y esa fue la concepción vital de este valor. Por eso, en la Constitución de 1991, en el artículo 22, se consagró la paz como un derecho fundamental. Pero recuerde usted que ese derecho fundamental no es de aplicación inmediata, como por ejemplo la salud o la vida, ¿sí? O la educación, que usted puede coger y puede tutelar para que le den un medicamento y un juez lo ordena, ¿sí? Usted no puede tutelar el derecho a la paz, porque es un hecho notorio que el conflicto que se vivía o se sigue viviendo por disidencias hoy en día, solo que en una menor escala, pues es incontenible o es incontrolable para el Estado, porque depende de una política de Estado, depende de unas decisiones de poder. Entonces no es tan sencillo como que un ciudadano exija por vía de tutela que le den la paz al territorio. Ubiquémonos en el contexto. Ituango, el Cauca, los llanos orientales, ¿no? Zonas minadas de movimientos guerrilleros y de disidencias o de BACRIM, de bandas criminales, ¿sí? No se pudiera tutelar para que la paz llegue a esos territorios porque finalmente se convierte en un problema de Estado, en un problema de seguridad. Pero
ese acuerdo de paz de 2016 se introdujo ese artículo 22 algo muy importante, y es el de la transición del conflicto. Recuerde usted que cuando se firmó el acuerdo de paz, entonces uno de los acuerdos era la dejación de las armas, ¿sí? Y la erradicación de los cultivos ilícitos. ¿Por qué? Porque es que los cultivos ilícitos siempre han sido el fortín económico, ¿sí? O el eje financiero de estos movimientos subversivos, ¿sí? Y la dejación de las armas, pues precisamente porque los movimientos armados son los causantes del terrorismo o los causantes de que precisamente estas garantías fundamentales no se mantengan vigentes o no se vivan a plenitud. Entonces, se habla entonces de una justicia transicional, es decir, vamos a trascender, vamos a superar ya esta edad del conflicto armado que duró hasta el 2016, por allá desde los 50 o 40 tal vez, con las luchas políticas. Entonces vamos a superar ya esta edad de violencia y vamos a hacer una transición como la que hizo Francia de pasar de monarquía a parlamentos, vamos a hacer una transición de guerra a la paz. Pero entonces la paz no como principio, como derecho fundamental, sino la paz como una armonización de instituciones donde nosotros, los ciudadanos, los colombianos, podemos convivir con todos y podemos perdonar los rezagos de la guerra, que ha sido algo muy difícil. Entonces se habla de la reparación a las víctimas, la verdad, la justicia y algo muy importante, las garantías de no repetición. Es decir, que el sistema permita garantizarle a esa víctima que no va a volver a ser víctima, ¿sí? Es decir, no va a volver a ser revictimizada. Muy bien, como dato curioso, en Caldas nosotros tenemos aproximadamente 93.000 víctimas del conflicto armado en cada uno de sus hechos victimizantes. Como para todo hay ley en el país, entonces claro, la ley de las víctimas es la ley 1148 del 2011. Esta ley nos enseña que existen 11 hechos victimizantes. Entonces cuando usted escucha hablar de los desplazados, el desplazamiento es una de ellas. Cuando escucha hablar de las víctimas de minas antipersonas, es otro hecho victimizante. Cuando escucha hablar de las víctimas de abuso sexual, es otro hecho victimizante. Cuando escucha hablar del despojo, de que a las víctimas las robaron, ese es otro hecho victimizante. En total son 11 hechos victimizantes, ¿sí? Y en Caldas tenemos aproximadamente 93.000 víctimas, ¿sí? Entonces, ese sistema de justicia transicional que creó el acuerdo de paz en el 2016, ¿sí? También ordenó que a partir de esa justicia transicional pues invirtieran muchos recursos para consolidar un sistema que permitiera lograr con esos objetivos. Entonces se crea la Unidad para la Atención y la Reparación a las Víctimas, que es por ejemplo la institución encargada de indemnizar a las víctimas. Entonces de esas 93.000, por ejemplo, en Caldas solamente se han indemnizado un poco más del 30%. Estamos hablando de una proyección en miles de millones, de 64.000 millones de pesos, y solo se han reparado a razón de 9.000 millones de pesos. Podemos decir que estamos hablando de un sistema colapsado y de que todos los días las víctimas reclaman y tienen que esperar mucho tiempo por su indemnización y su reparación, y se mueren y no han recibido todavía su indemnización o su reparación. Y como ya se agota la causa para poder indemnizar porque el titular o el beneficiario de esa indemnización ya fallece, pues entonces eso se tendrá que reinvertir, porque los recursos no alcanzan, por el fenómeno de la corrupción, porque entre más instituciones jurídicas y más burocracia haya, más débil se vuelve el Estado para contener la corrupción, por la falta de cultura, porque entonces tenemos una cultura que apoya la transición, pero que es reaccionaria en torno a los incumplimientos por parte del Estado. Entonces tenemos que estos movimientos subversivos no confían en las instituciones, ¿sí? Porque entonces, claro, como tienen unos antecedentes o un prontuario de terrorismo y violencia, tienen un rechazo social y la primera reacción de la gente es hay que matarlos porque no podemos revictimizarnos. Entonces esos terroristas se vuelven víctimas y al volverse víctimas el Estado los tiene que proteger y para poder que el Estado los proteja los tiene que insertar o tiene que incorporar nuevamente a la sociedad. Y si la sociedad los rechaza por temor, porque el temor genera estrés y el estrés genera actos de violencia, entonces la gente los mata, ¿sí? Entonces es un ciclo que no termina. Y esa reparación se vuelve infinita, infinita. Total, Colombia
ha hecho un buen trabajo, Colombia lo ha hecho bien. Nosotros vamos a estudiar los puntos del acuerdo de paz. La próxima clase estaremos empezando a adentrarnos un poco a este tema, a este contexto. Pero bueno, hasta acá entonces la disertación del día de hoy. Espero les haya parecido un poco interesante esta historia. Vamos a hablar de la rúbrica evaluativa para esta semana. La rúbrica evaluativa consiste en el análisis de un informe de la Organización de Naciones Unidas para Colombia. Recordemos que después de la firma del acuerdo de paz se ha ordenado mucho el seguimiento por parte de organismos internacionales para validar cómo han sido los efectos o cómo se está sobrellevando la transición en Colombia en relación con el fin del conflicto. Sobre todo porque pues, nosotros sabemos que la firma del acuerdo de paz fue un golpe de Estado histórico. O sea, Colombia fue ejemplo para muchos países en este contexto, un conflicto de 60 años finalizado, negociado, pues dio mucho de qué hablar. Entonces, el seguimiento queda a cargo de organismos internacionales y se produce un informe. Allí en la tarea, usted va a encontrar el link del informe y va a hacer lectura y rastreo. El informe es breve, no tendrá una extensión superior a las 3 o 4 páginas, el informe es breve, y usted lo que va a hacer es opinar a través de una reseña. Recuerda que una reseña es un escrito breve. ¿Cómo hacer una reseña? En la parte inicial del curso, donde encuentran la rúbrica evaluativa, ¿sí? Es decir, después de las recomendaciones del curso, usted va a encontrar el archivo de cómo se hace una reseña y solamente tiene que hacer los ajustes o implementar la minuta. Entonces, usted va a hacer un análisis de ese informe y va a decir si es exagerado o si es mentiroso o si es irrisorio o si es simple o si es inadecuado o si es impertinente desde su óptica. Porque su óptica de mundo, la forma como usted entiende el contexto y el fenómeno social es distinta a la de cualquiera. Entonces, la rúbrica de esta semana será cómo ve usted el contexto colombiano en torno al conflicto y a la vigilancia de los derechos humanos. Bueno, muy bien. Entonces, no siendo más, quiero agradecerles mucho su atención y bueno, nuevamente para mí es un placer estar con ustedes acompañándolos en este proceso. Dios los bendiga mucho.